En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bien, esta es ya mi última oportunidad para predicarles. Ya viajo el próximo martes de regreso a mi país, así que les dedico esta homilía, se las dejo con todo el corazón. En esta homilía vemos que Dios no detiene todo el mal. Se contempla en el mundo atrocidades, genocidio, volatilidad, y el mundo parece estar por explotar. Y podemos preguntarnos con mucha honestidad, ¿por qué tanto sufrimiento? Y también podríamos preguntarnos dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Una respuesta muy simple, muy concreta, muy corta. Dios está poniendo un límite a la maldad del pecado original del cual todos compartimos, a la idolatría, la adoración de dioses falsos, y a la rebeldía en contra de Él, en contra del Dios verdadero. Y a la vez nos señala el camino que debemos seguir, que es el del arrepentimiento y la penitencia. Y que todo esto incluye un programa de oración y de huida del pecado, pero muy, muy, muy radical. Nosotros seguimos excusándonos más que acusándonos. Del pecado damos explicaciones. Sí, pasó esto, por esto, por esto, por esto, mientras que en realidad deberíamos culparnos. Yo soy culpable de esto, hice esto. Damos más justificaciones que mostramos remordimiento por haber pecado. Por decir así una frase tal vez muy usada, el mundo está en llamas y nosotros todavía queremos seguir pecando. ¿Y cómo hace Dios para que dejemos de ver ya porquerías por internet, para que dejemos de pelearnos, para que dejemos de cometer todos los pecados que cometemos? ¿Cómo hace Dios para llamar la atención a la humanidad, incluso a los católicos y católicos tradicionalistas? ¿Cómo hace? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Dios? Dios ya en una oportunidad mandó el diluvio en la época de Noé y destruyó a toda la humanidad. Y ahora, según lo que leemos en las Sagradas Escrituras, está por hacer algo parecido, no con agua, pero sí con fuego. Y toda la humanidad, casi toda la humanidad, perecerá. Y esto es porque no hay voluntad suficiente de parte de los seres humanos para cortar por lo sano con el pecado y con la ocasión de pecado. Sabemos que tal cosa nos lleva a pecar, tal lugar que no debería ir, tal persona que no debería frecuentar, ni llamarla por teléfono. No debería ya sentarme ni siquiera a ver televisión, sino a emplear ese tiempo en rezar, no perder el tiempo, porque pronto ya todo el mundo arderá en llamas. No perder el tiempo, no hay una salida humana, no hay un volver atrás a lo que fue, no hay ya más tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer todas esas cosas, como seguir viviendo como vivíamos todos los días, relajándonos, saliendo de vacaciones, en fin, etcétera, como una vida como se llevaba antes,
seguimos mintiéndonos a nosotros mismos. Por el contrario, en la epístola que vamos a escuchar en el día de mañana, el domingo de Sexagésima, San Pablo decía de sí mismo: Dios sabe que no miento. Con toda firmeza, con toda seguridad, él sabía que no mentía, que no se mentía a sí mismo, eso quiere decir. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos. Continúa San Pablo: y así por una ventana fui descolgado del muro de la ciudad en un canasto, y escapó de las manos del rey Damasco. Podemos imaginar esta escena muy colorida, San Pablo cayendo desde la altura del muro en un canasto para salir huyendo de la persecución, para no perder en una estéril muerte la vida que servía solo para glorificar a Dios. Por esto enfrentó San Pablo lo indecible. No temáis lo que vas a padecer por causa del diablo. Eso lo podemos aplicar a nosotros también, porque vamos a padecer mucho por causa del diablo. Cárcel, tribulaciones, eso es lo que nos espera. Y es para ser probado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Y San Pablo vio esta corona y dijo: conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, sin mérito propio alguno, por supuesto, porque San Pablo no tenía ningún mérito. Fue arrebatado al paraíso y oyó allí palabras inefables que no es dado al hombre expresar, como para poder darnos una idea de cómo es el paraíso que podemos perder. Y quiso esta corona, la del paraíso, tanto para él como para todos aquellos que aman su venida. Se abstuvo de gloriarse para que nadie le considerara superior, a fin de que por la grandeza de las revelaciones que he recibido, no me levante sobre lo que soy, dice San Pablo, porque realmente había recibido grandezas de parte de Dios, el Evangelio de San Pablo, así se lo conoce. Y Dios le dio un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, lo describe San Pablo, para que me abofetee, para que no me engríe. Constantemente un ángel de Satanás le recordaba el pecado, la miseria que era. Rogó para que este demonio le dejara en paz. Dice: 3 veces le rogué al Señor para que este aguijón se apartase de mí, mas Dios se lo dejó por toda la vida, porque le quería pequeño. Dios nos deja ese aguijón toda la vida, porque si no nosotros pecaríamos de engreimiento. Fue su flaqueza, me gloriaré en mis flaquezas, dice San Pablo, para que la fuerza de Cristo habite en mí. Con mucho gusto, San Pablo se negó a sí mismo y a sus pretensiones para ser llenado totalmente de la fuerza de Dios, esencialmente poderoso y activo. Así es que Dios da a los pequeños lo que niega a los grandes y fuertes, o que se consideran tales, para no morir una muerte estéril, para glorificar a Dios con una vida santa y para asomarse a las grandezas de las revelaciones de Dios. Esta grandeza de las revelaciones de Dios
es la venida de nuestro Señor Jesucristo en la parusía a reinar. Y ya no habrá más tiempo, como decía al principio, para poderes humanos, seducidos por el diablo como lo son hoy, sino solo el gobierno de Dios. Que la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, tal vez ustedes estén informados, sea el cumplimiento de las profecías que marcan la pronta venida de nuestro Señor, no lo podemos asegurar absolutamente. Y en caso de que no lo sea, nos anticipamos a retractarnos y a disculparnos. Pero si esta guerra que se está llevando a cabo ahora no es la guerra profetizada para los tiempos finales, entonces, ¿qué? ¿Deberíamos esperar otra tanto o más cruel que esta? Si los tiempos no son los de la gran apostasía, entonces, ¿qué? ¿Deberíamos esperar tiempos peores que estos y más catastróficos aún, cuando ya todo el mundo le da la espalda a Dios? Nos gustaría que Dios detuviera el mal. ¿Y por qué no lo detiene? Si a Dios no se le escapa nada de sus manos, incluso los perversos planes de Satanás en las últimas horas que le quedan a Satanás. Satanás quiere la destrucción total de la humanidad. No quiere que la humanidad se salve, no quiere que vayan con Dios. Quieren que vaya al infierno, toda la humanidad. Y seduce a los pueblos y a las gentes para lograr este objetivo. No hay otra explicación en el mundo más que esta. El enemigo de Dios quiere la eliminación total de lo que Dios ha creado. Y en la tremenda confusión que hay al tratar de descifrar los motivos que llevan a unos y a otros a enfrentarse en la guerra, no es de extrañar que descubramos que ambos bandos están bajo las órdenes de un mismo capitán. Los israelíes bajo la sinagoga de Satanás, como los calificó nuestro Señor, es nuestro Señor quien le da este calificativo, que dicen ser judíos pero mienten, el sionismo, que gobierna y quiere la destrucción del mundo, ese es su objetivo, y comienza por los países árabes e Israel. Vuelvo a repetir, este calificativo no es mío, es de nuestro Señor Jesucristo que los llama así, la sinagoga de Satanás. Luego están a las órdenes y cumplen con Satanás. Y los musulmanes que religiosamente siguen al demonio Alá, que muchos dicen Dios, que lo comparan con nuestro Dios, Santísima Trinidad, pero es un demonio. Incluso el Vaticano II llega a decir esto, que adoramos el mismo Dios. Los musulmanes adoran a un demonio, Alá. Ambos grupos, pues, trabajan para el mismo amo, Satanás. Los pueblos árabes atacan para destruir la población de Israel. Israel ataca para perpetuar el genocidio de los pueblos árabes. En ambos casos el objetivo es la desaparición total del pueblo opositor. Y en última instancia de la humanidad entera, porque cuando ya se cansen de matarse entre ellos, saldrán a matar al resto de la humanidad. Nadie esperaría que ambos grupos sirvan al mismo jefe sin aparentemente ellos saberlo, y esto causa gran confusión. La mayor parte del mundo se pliega a favor de los palestinos por las atrocidades que ve que los israelitas
cometen contra los civiles e inocentes, están matando a bebés, e incluso han acusado a Israel de genocidio, lo cual es verdad, genocidio, están matando a toda la gente, y algunos pocos están a favor de Israel, pero protestar ante quién, ante qué autoridad, acusar lo mismo, ante quién, ante qué autoridad, si todo es lo mismo, todos están bajo el mismo mando de Satanás. ¿Es este entonces el camino acertado? En el Antiguo Testamento, ante la angustia que sufría el pueblo, Israel solía hacerle a Dios la siguiente plegaria, que es lo que encontramos al principio del Salmo 82 u 83, según las versiones. No permanezcas mudo, no estés sordo ni pasivo, le decía el pueblo de Israel a Dios. Los acontecimientos bélicos actuales parecen indicar el cumplimiento de la profecía que sigue inmediatamente a este versículo que acabo de leer en este salmo, que nos habla de una coalición de pueblos limítrofes de Israel que se unen para atacarlo. Pueblos limítrofes de Israel. Esto lo dice el Salmo, esto lo dice la palabra de Dios. Mira el tumulto que hacen tus enemigos. El demonio Alá y los pueblos árabes son enemigos, abiertos enemigos de Dios, del Dios de Israel, del verdadero Dios católico. Y mira cómo yerguen, continúa diciendo el Salmo, su cabeza los que te odian, los que odian a Dios y a todo lo relacionado con Él. A tu pueblo le traman acechanzas, se confabulan contra los que tú proteges. Esto lo dice, vuelvo a repetir, el Salmo. Y se habla entonces de un odio visceral. Fíjense lo que dice el Salmo. Borremos a Israel, que ya no sean pueblo. Satanás quiere la eliminación total de Israel, por ser el pueblo elegido de Dios. Por eso hay una particular saña en contra de Israel, porque es el pueblo elegido de Dios. Ya no es toda la humanidad, sino un pueblo elegido por Dios, Israel. Y usa tanto al sionismo, que está metido entre los judíos de Israel, que dicen ser judíos pero no lo son porque mienten, como dice nuestro Señor Jesucristo, como a los musulmanes para lograr esa eliminación total de Israel. Continúa el Salmo diciendo que no quede ni memoria del nombre de Israel. Pues bien, en la revisión histórica no se ha encontrado una guerra que se ajuste a la descripción dada por esta profecía. No ha ocurrido esta guerra. Es decir, que Israel sea un pueblo y que todos sus vecinos le ataquen a la vez en una coalición. Esto no ha sucedido nunca en la historia. En primer lugar, recién en el año 1948, Israel volvió a aparecer en el orden internacional como pueblo o nación, después de 2000 años de dispersión. Hasta ese entonces, hasta esa fecha tan reciente, no eran un país, un pueblo, una nación, estaban dispersos por todo el mundo. El deseo enemigo entonces de que desaparezca como pueblo no podría haberse materializado hasta tanto llegada esa fecha. El exégeta Calvet sostiene: la dificultad de este salmo consiste en fijar la época de esta guerra y señalarla en la historia, porque no ha ocurrido, pues no es de ninguna manera probable
que evento tan célebre haya sido omitido en los libros de los reyes y de las crónicas. Si hubiera ocurrido, estaría en la Biblia, como que habría ocurrido. En segundo lugar, que todos sus vecinos ataquen a Israel al mismo tiempo en una coalición que es más religiosa que geopolítica, es un hecho que no se ha cumplido en el pasado. Así lo testimonia otro exégeta, Nabenbauer, que dice que en ninguna parte se lee que estas naciones, las que están nombradas en el Salmo 82-83, hayan atacado todas juntas a Israel. Entonces, la conclusión es que esta profecía puede estar muy bien cumpliéndose en estos momentos. En efecto, las naciones mencionadas en el Salmo 82-83 buscan todas conjuntas destruir a Israel. Por eso dice el Salmo, así conspiran todos a una y forman liga contra ti, contra Dios. Aunque sería importante destacar que todavía no se ha visto que ataquen todas las naciones a la vez. Mencionaremos las naciones que forman esta liga, que conspiran en contra de Dios y de Israel, dando primero el nombre bíblico, así como aparece en el Salmo, y luego el correspondiente actual, que surge después de un análisis, de un estudios larguísimos, que obviamente yo no me voy a meter ahora por cuestiones de tiempo, simplemente subrayo las partes más sobresalientes. El versículo 7 nombra a las tiendas de Edom. Los edomitas o idumeos son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob e hijo de Isaac. Que en el Salmo se diga una particularidad tal como las tiendas de Edom. No dice los edomitas, dice las tiendas de Edom, hace pensar en los que hoy viven en tiendas por causa de la guerra y que son los refugiados palestinos. Menciona también el versículo 7 a los ismaelitas. Obviamente son descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham con la esclava. Lo más seguro es que los ismaelitas estén hoy desparramados por el norte de África y el Medio Oriente y son los llamados países árabes. Luego se menciona a Moab y a los agarenos. Moab era hijo del incesto entre Lot con una de sus hijas, y es la actual Jordania, que está al este de Israel. Los agarenos, por su parte, son identificados por la mayoría de los autores con los descendientes de Agar, la mujer de Abraham, la esclava, la cual era egipcia. Luego, muy probablemente, los agarenos sean los egipcios. El versículo 8 menciona a Gebal. Straubinger, en su Biblia, sostiene que se identifica con una ciudad del Líbano, que es la antigua Fenicia, que está al norte de Israel, que comerciaba con papiros. Y menciona también el Salmo a Amón, otro hijo nacido de Lot, pero esta vez con otra de sus hijas. Amón, junto con su primo hermano y a la vez medio hermano Moab, por causa de estos incestos, conforman lo que es actualmente Jordania, cuya capital precisamente se llama Amán, como Amón. Y se menciona a Amalek, que en general es identificado con la actual Arabia. Y también se menciona a Filistea. De los filisteos se destaca precisamente su desprecio, crueldad y odio. Dice la cita así en Ezequiel: los filisteos han tomado venganza cruelmente con desprecio en el alma para exterminarlo todo a causa del odio perpetuo.
El pasado 7 de octubre los palestinos de la Franja de Gaza mostraron precisamente su venganza, crueldad, desprecio y odio perpetuo, aunque muy probablemente el sionismo les haya abierto las puertas para entrar a atacar a Israel, porque trabajan por el mismo amo. También los palestinos de la Cisjordania presentan las características de los de la Franja de Gaza, de quienes la Escritura dice, habitantes de la montaña de Seir, que es la actual Cisjordania, tienes odio perpetuo y entregaste los hijos de Israel a la espada. Luego, el versículo 8 menciona a los habitantes de Tiro, que es el sur del Líbano, los fenicios, desde donde actúa Hezbolá. En concreto, el Salmo menciona tanto a Hamás como a Hezbolá. Finalmente, el versículo 9 nombra a Siria, que se les ha unido a la Liga, y son los auxiliares de los hijos de Lot, es la actual Siria e Irak, que ayuda a los hijos de Lot, es decir, a Jordania. Recapitulando, el Salmo 82-83, entonces, habla de una conspiración de todos los vecinos en contra de Israel, y estos vecinos son Cisjordania, Franja de Gaza, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia, Siria e Irak. Estos países están representados en el Salmo no por sus gobiernos y nombres oficiales actuales, reconocidos en el catálogo sionista de la ONU, Sinagoga de Satanás, sino por sus primitivos pueblos radicalizados por el odio a Israel desde que Dios le diera a Abraham la tierra prometida. Recordemos que se trata de una guerra de Satanás en contra de la humanidad, en donde está en juego la salvación de las almas y que por lo tanto es una guerra espiritual más que geopolítica. Se cumple así lo profetizado por Ezequiel: cuando yo congregare la casa de Israel de entre los pueblos entre los cuales han sido dispersados, algo que ocurrió en 1948, entonces manifestaré mi santidad a la vista de los gentiles y habitarán en su tierra en paz y en seguridad cuando yo haga justicia con todos aquellos que los desprecian y conocerán que yo, Yahvé, soy su Dios. Según esta profecía, saldrá Israel vencedor de estos ataques de los vecinos. Y después de una corta paz y seguridad, Gog atacará a Israel, que es la profecía de Ezequiel 38-39, en donde Dios intervendrá directamente. Se trata entonces que Israel va a experimentar un segundo ataque, aunque esta vez no de sus vecinos, sino de potencias que están alejadas de Israel, como Rusia, motivados por el castigo infligido a los países vecinos. Hay una diferencia fundamental entre estas dos grandes guerras. En la del Salmo, o de los países vecinos, Israel vence a los enemigos sin intervención directa de Dios. En la guerra futura que vendrá dentro de poco, en la de Gog, o del círculo alejado de países, es Dios quien interviene directamente con muchos prodigios. Esta intervención va a ser tan milagrosa y patente que Israel va a convertirse al Dios verdadero, es decir, a la Iglesia católica, tras esa guerra. Y el final de esa guerra será el comienzo del periodo de 7 años de la última semana de Daniel, en la que aparecerán los dos testigos. Entonces tenemos estas dos grandes guerras en contra de Israel como señales de que los tiempos ya están muy cortos, muy próximos. Los que impugnen el milenio del reino de nuestro Señor Jesucristo después de su parusía, como Monseñor Subizarreta de Cuba,
cuyos escritos en contra del milenarismo son estudiados en algún seminario de Estados Unidos, sostienen que el milenio ya pasó y que fue el esplendor de la Iglesia a lo largo de sus 2000 años de existencia. Si esto es así, entonces hay que concluir que el demonio ya ha sido encadenado y arrojado al abismo, según lo que leemos en el libro del Apocalipsis, para que no seduzca más a los hombres. Pero la experiencia, los hechos, nos muestran todo lo contrario. Satanás sigue seduciendo a los hombres, por lo tanto no está encadenado, por lo tanto el milenio todavía no ha llegado. Lamentablemente la Iglesia no ha convertido a los judíos a nuestro Señor Jesucristo, y esto es evidente, nadie lo puede negar. La conversión de los judíos es todavía futura y ocurrirá solo por intervención milagrosa de Dios según las profecías. No habrá ningún esfuerzo humano en la conversión de los judíos, será un milagro de Dios. Los pasajes que hablan del futuro Israel son difíciles de ver como figurativos de la Iglesia. Recordemos que el Santo Padre Pío XII nos pide que recurramos primero al sentido literal. El texto clásico de San Pablo a los romanos describe a Israel como distinto de la Iglesia. En el futuro Israel se va a destacar, aunque esté dentro de la Iglesia, pero se va a destacar como distinto de los gentiles. San Pablo por eso los llama las ramas naturales, que son los judíos, y llama ramas silvestres a los gentiles. Hay una diferencia entre estas dos clases de ramas. El olivo es el pueblo de Dios, la Santa Iglesia Católica. Las ramas naturales, los judíos, fueron cortadas del árbol de la Iglesia por la incredulidad, porque no creyeron en Jesucristo. Y las ramas silvestres, son los gentiles que sí creyeron en Jesucristo, fueron injertadas. La conversión de los judíos es la aceptación de la fe en Cristo y por ellos serán injertados de donde fueron cortados, la Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y así recibirán la herencia prometida. Las ramas naturales seguirán siendo distintas de las ramas silvestres, de modo que el pacto con Dios, con su pueblo Israel, se cumplirá literalmente, pero dentro de la Iglesia. Esto obviamente no ha ocurrido todavía, es la futura conversión de Israel. Será cuando venga nuestro Señor Jesucristo y el milenio. Como dice San Pablo, y todo Israel será salvo, puesto que son amados por causa de sus padres, no por lo que hoy hacen, sino por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque Dios es fiel a los padres de Israel, es que ellos recibirán la conversión y las promesas. Luego, si la característica más sorprendente del milenio es la conversión de los judíos, su inserción en la Iglesia Católica, y esto aún no ha ocurrido, sino recién después de las guerras mencionadas y la prédica de los dos testigos, entonces el milenio tampoco ha ocurrido, como dicen muchos. Precisamente el empeño más grande aún de Satanás es sacar afuera del corazón la palabra para que no crean y se salven, como dice el Evangelio de este domingo de Sexagésima en la parábola del sembrador. Satanás saca la palabra del corazón para que no crean y se salven. Esa es la intención de Satanás. No cree y no se salva quien no conoce la palabra de Dios. Y las profecías son palabra de Dios. Por eso la guerra que hace Satanás de inducir a que sean interpretadas alegóricamente y no literalmente, es para que no sean conocidos los planes de Dios.
se opone a los planes de Dios y por eso pone oscuridad, pone trabas a la interpretación de las profecías. Y esta es una guerra mucho más cruel todavía que la que estamos viendo. Y a los católicos flojos les seduce con el amor propio. Al oír la palabra la reciben con gozo. A todos nos gusta oír la palabra de Dios, pero carecen de raíz, carecen de fundamento, carecen de voluntad. Creen por un tiempo y a la hora de la prueba apostatan. Y eso va a pasar con gran parte de la humanidad. Creen, pero cuando les venga realmente el dolor, el sufrimiento, van a apostatar. Es la gran apostasía la que piensa que el hombre puede por sí solo, que podemos reestructurar esta sociedad, que podemos salir adelante con nuestros gobiernos, etcétera, etcétera. Es la gran apostasía que pretende intentos humanos en vez de los divinos. Y a los católicos mundanos les sofoca con los afanes de riqueza y los placeres de la vida y no llegan estos a madurar. Dios queda relegado a los intereses mundanos, primero mis intereses mundanos y después Dios, si es que me queda tiempo para Dios. Y estos católicos así hoy ni siquiera rezan. ¿Para qué rezar? A estos se les habla en parábolas para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Pero a los que son fieles a nuestro Señor Jesucristo, se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Estos son aquellos que oyen con el corazón recto y bien dispuesto y guardan consigo la palabra y dan fruto en la perseverancia. En conclusión, Dios está poniendo un límite a la maldad. Va a desaparecer la maldad de este mundo. Quien todavía tiene ilusiones en este mundo, ilusiones humanas, ya sean tanto políticas como religiosas, no ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. No ama la propuesta de Dios de que todo esto tiene que desaparecer. Es así de lamentable. Mientras más se apuesta a los intentos humanos, menos se ama su venida. Atenerse a las profecías con corazón recto, como dice la parábola del sembrador, y un corazón bien dispuesto a sufrir, porque el sufrimiento nos aparta, nos lleva a buscar soluciones humanas, es salvación. Si nos atenemos a la profecía, esto es salvación, porque conocemos los planes de Dios y sabemos qué debemos hacer. O, si no, Satanás vendrá y sacará fuera del corazón la palabra para que no crea ni se salve. Y esto es un precipicio junto al desfiladero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.